Bien, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a estas jornadas sobre temas atinentes a las Secretarías de Tribunales Laborales Federales. La Asociación Mexicana de Juzgadoras, AMJAC, les da la más cordial bienvenida y les agradece mucho su paciencia. Estamos actualmente, por fortuna, muy activas con muchas actividades académicas en beneficio de toda la comunidad jurídica que desea actualizarse sobre temas de gran interés. En este caso, antes de dar inicio a nuestra primera sesión de las jornadas, le quiero ceder el uso de la voz a la presidenta de nuestra asociación, la Aquí magistrada está, María Emilia Molina de la aquí Puente. está aquí está la jueza. A dar, por favor, la bienvenida a este curso. Adelante, magistrada. Gracias. No les quito mucho tiempo para que puedan aprovechar cada momento de este interesante curso. Les agradezco su interés y felicito, por supuesto, a Gaby, que nos hizo favor de organizar todo esto. Por supuesto que la asociación está interesada en que reforcemos todas las posibilidades de tener formación académica más sólida y, por supuesto, colaborar para que haya mejores resultados en todos los concursos que ha estado convocando la Escuela Federal de Formación Judicial y el Consejo de la Judicatura y nuestro compromiso permanente en generar los espacios necesarios para que podamos todo el Poder Judicial mejorar nuestra capacitación y reforzar la carrera judicial. Muchas gracias a todos y bueno, los dejo acá con Gaby. Gracias, Gaby. Muchas gracias, magistrada. Y Bueno, mucho pues éxito en el concurso. Gracias. gracias, muchas gracias. Pues bueno, entonces, como ustedes saben, esta idea surgió a raíz del concurso que fue emitido por la Escuela Federal de Formación Judicial. Sin embargo, cabe aclarar que la Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC, realiza estas jornadas con el único objetivo de que las personas cuenten con las herramientas básicas como una especie de guía en su estudio. De ninguna manera tenemos algún involucramiento con el proceso de selección. Eso es muy importante aclararlo, y también es muy importante referir que cualquier persona puede estar participando en estas jornadas, ya sea que se haya inscrito o no en esta convocatoria. Bien, entonces, pues me da mucho gusto tenerles a ustedes. Como les comentaba, la Asociación Mexicana de Juzgadoras está muy interesada en que existan estos espacios para que ustedes puedan también tener la oportunidad de que personas que ya nos encontramos dentro del sistema de justicia laboral podamos estarles también brindando esta información que les puede servir para que ustedes la complementen ya obviamente con sus propios recursos, con investigación y el abundamiento en los temas. Entonces, quiero también comentarles un poquito sobre la dinámica para que ustedes tengan este conocimiento. En estas jornadas, lo que vamos a estar realizando es desde el día de hoy, el miércoles 25 de octubre, y hasta el 22 de noviembre de este año 2023, de lunes a viernes, en los días normalmente considerados como hábiles. Es decir, que es importante aclarar que no vamos a tener sesiones ni el miércoles 1, ni jueves 2, ni viernes 3 de noviembre, pero el resto de las fechas también tenemos por ahí otro día que se nos atraviesa como inhábil, que es el lunes 20 de noviembre. El resto de los días, de lunes a viernes, vamos a tener estas sesiones. Les quiero comentar precisamente el motivo de que iniciamos ya con una hora posterior a la que se había programado, es porque está por cerrarse ya en los últimos días de otro curso también realizado por AMJAC, relativo a capacitación para otra materia que tiene que ver con secretarías, pero de órganos de amparo. Y por lo tanto, quiero también comentarles que vamos a hacer todo lo posible por conservar este horario de 6 a 8. Les vamos a enviar un mensaje a su buzón, el que nos proporcionaron, para poderles informar si va a cambiar entonces el horario. Probablemente va a ser a partir de las 7, pero estén por favor atentos y atentos para confirmarles. El objetivo es que se cumplan con estas actividades de una manera puntual, y agradecemos muchísimo esta confianza y preferencia que tienen respecto de la asociación. Bien, les quiero entonces comentar que en cuanto a la planeación de estas sesiones, tenemos un total de 17
sesiones en total, es decir, durante estas tardes, y nos van a estar apoyando para las ponencias tanto personas juzgadoras, titulares de tribunales laborales federales, tanto de asuntos individuales como de asuntos colectivos. También nos apoyan nuestras estimadas compañeras y compañeros secretarios instructores, también un compañero actuario, y también nos va a ilustrar con conocimientos especializados una investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo hincapié en que obviamente todos estos cursos se realizan de manera gratuita. Bien, ya una vez que se menciona lo más importante que tiene que ver con nuestro programa, está basado precisamente en el temario. No necesariamente vamos a llevar ese mismo orden, ya que estamos también atendiendo a las posibilidades de quienes nos hacen el favor de fungir como sus ponentes. Y por lo tanto, si bien vamos a hacer todo lo posible de que todas estas tardes que están programadas cuenten con estas actividades de capacitación y actualización, en algún momento dado se podría realizar algún ajuste en cuanto al orden que está previsto originalmente en este temario. Bien, bueno, por cuestión del número de personas que afortunadamente nos están acompañando, aunque se va a procurar que se atienda sus preguntas y sus inquietudes a través del chat, les pido también su apoyo y su comprensión en el sentido de que si no se puede atender esa pregunta, nos la puedan hacer llegar a la dirección de correo electrónico en la que se les proporcionó la liga, y con mucho gusto también en cuanto sea posible se les puede atender, incluso si ya terminó la sesión. ¿Ok? Bien, bueno, entonces nuevamente muchas gracias por su paciencia, y vamos entonces el día de hoy a iniciar con la primera parte de nuestras jornadas, que esta es la relativa a las funciones específicas del cargo de secretarías de instrucción de los tribunales laborales federales. Bien, y para ello les preparé una pequeña ponencia. Bueno, servidoras, soy la jueza de distrito Irma Gabriela Garza Rodríguez, titular del segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan. Y en esta ocasión, para este tema, voy a verificar, digamos, lista la presentación y tenga también la habilitación. Apoyar mi compañero el licenciado Guillermo para poder estar admitiendo a las personas que se vayan integrando. Muchas gracias. Bien, bueno, ¿me pueden confirmar, por favor, si están viendo la pantalla que dice jornadas? Perfecto, muchas gracias. Bien, muy bien, pues entonces en esta sesión lo que ya tuvimos fue la bienvenida de nuestra presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, y entonces en esta parte introductoria al primer tema, y también el primer tema, las funciones específicas de las secretarías, pues qué es lo que pretendemos que se logre, o el conocimiento que ustedes obtengan una vez finalizada esta sesión. Pues en primer lugar, que conozcan cuál es el nuevo paradigma del sistema de justicia laboral. No podemos empezar a hablar de esta función sustancial y primordial dentro de un tribunal laboral federal, que es la que llevan a cabo las secretarías instructoras, sin antes conocer cuál es el nuevo paradigma precisamente de este nuevo sistema de justicia. También vamos a ver cuál es la composición de los tribunales laborales federales de una manera genérica, cuáles son las principales funciones de cada integrante de un tribunal laboral federal, para que si no es de su conocimiento también ubiquen entonces qué corresponde a la secretaría instructora y qué no le corresponde, que es lo relativo a alguna otra función. Asimismo, vamos a ver cuáles son las funciones más importantes que lleva a cabo una persona secretaria instructora, en cuáles diligencias participan y también en qué actos procesales interviene la fe pública. Estos dos últimos temas en una misma unidad. Bien, ya una vez entonces que pues vemos cuál es el contenido de esta clase, es muy importante ubicar que estos retos
como lo son la creación de un nuevo sistema, ¿sí? De un sistema totalmente distinto, con un paradigma que es diferente al que estamos acostumbrados, o al anterior, a la reforma de 2019, la Ley Federal del Trabajo. Pues requerimos también mantener siempre una mente abierta para saber a dónde vamos, a dónde necesitamos llegar, ¿sí? Entonces, este nuevo paradigma de sistema de justicia laboral implica, el primero, saber que hubo una constitución, o tenemos actualmente y vigente una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la de 1917, con la que realmente nació el derecho del trabajo, y no solo el derecho de trabajo, sino el derecho social. Y esta concepción de justicia social que un par de años después retoma incluso la constitución que crea la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, con esto también comprendemos la trascendencia de que nuestro sistema jurídico mexicano se haya creado todo este sistema protector hacia las personas trabajadoras, buscando ese equilibrio entre los factores de la producción, que sabemos que a través de esta conclusión de las luchas históricas por el reconocimiento de los derechos mínimos e indispensables que debía conservar la clase trabajadora, y que incluso fue por primera ocasión vista como un grupo socialmente desprotegido, pues todo partió de nuestro país. Entonces, con estas leyes federales de trabajo, tanto la primera, me refiero obviamente a las que aplican en toda la República, porque tenemos una gran riqueza histórica de antecedentes de legislaciones protectoras de las personas trabajadoras antes de la Ley Federal del Trabajo. Pero bueno, no nos alcanza el tiempo para poder dar este marco histórico completo, solamente los dejo como referencia. Entonces, de esta constitución, que realmente en su tiempo fue todo un nuevo paradigma al reconocer, reitero, que estos grupos de personas, los trabajadores, tenían que contar con una protección especial y muy específica. Pues bueno, ya con el paso del tiempo y a un poquito más de 100 años, surge la reforma a la Constitución, específicamente en los artículos 107 y 123, con la cual también se pretende renovar ese espíritu protector de la clase trabajadora y también protector y garantista de la justicia social. El 1 de mayo de 2019, no olvidemos, también pues tenemos ya la reforma a la ley secundaria, a la Ley Federal del Trabajo, entre otros cuerpos normativos. Bien, entonces esta reforma constitucional, para efectos didácticos, vamos a dividirlo, clasificarla en 3 ejes fundamentales. El primero de ellos es el conocer que existe un nuevo sistema de justicia laboral, diferente al anterior, que pasa de juntas a tribunales o juzgados. También el otro eje es la democracia sindical, que pasa de un sistema muy poco transparente a precisamente ya la participación activa de las personas integrantes para evitar simulaciones. Y por último, también la creación de organismos que se encargan de la conciliación, y además de que existe uno a nivel nacional que se encarga del registro de todas aquellas actividades que tienen que ver con lo colectivo, desde el registro de asociaciones sindicales, las altas y bajas de sus miembros, sus revisiones, sus firmas, sus cumplimientos de contrato colectivo de trabajo, todos estos puntos que, cuando no están todavía en el ámbito de lo jurisdiccional, pues de todo ello se encarga el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Sí, entonces, en esta diapositiva vemos cómo el contenido esencial de estos 3 ejes rectores, tenemos el antes y el después. Entonces, del nuevo sistema de justicia laboral, les decía, pues la justicia todavía existen obviamente en las juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales como la federal, en muchas de sus juntas especiales, porque ya también con el paso del tiempo se han suprimido algunas por decisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también en aras de esta paulatina desaparición de estos órganos administrativos con esta función jurisdiccional. Entonces, ¿cuáles son las características del procedimiento ante las juntas que dieron pie a la necesidad de la creación de los tribunales y de los juzgados? Pues bueno, los procedimientos largos.
tenemos que en el año 2015 el CIDE organizó un ejercicio muy interesante que fue el titulado Diálogos por la Justicia Cotidiana. Estos diálogos consistieron en una serie de pláticas y de mesas de trabajo integradas por distintas personas que tenían que ver con determinadas materias. Entonces, la mesa del trabajo que se dedicó a analizar los aspectos laborales o la materia del trabajo fue la que se integró por asociaciones sindicales, tanto de trabajadores como de patrones, también por académicos, por asociaciones de abogadas y abogados, también por postulantes en lo particular. Asimismo, se integró por personas que formaban parte de estas autoridades, de las juntas, de las inspecciones de trabajo, en general de las secretarías del trabajo. Entonces, a través de estas mesas se realizaron ejercicios muy serios analizando el por qué para ese tiempo, el año 2015, ya prácticamente son 8 años, por qué se encontraban en ese estado tan deplorable y muy lejos de los objetivos originales, la justicia laboral. Entonces, con este análisis, pues resultó que no nada más tenemos el problema de los procedimientos largos, sí que duraban demasiado en las juntas, sino que se analizó el por qué se llegó a ese punto. Entonces, se llegó a la conclusión de que no se contaban con los recursos suficientes al pertenecer las juntas a los poderes ejecutivos, pues no se tenía no se tiene incluso esa posibilidad de dar seguimiento. Sabemos que los proyectos en general pues suelen ser sexenales y que cuando inicia un nuevo gobierno renueva muchas cuestiones y los planes de desarrollo que también alcanzan a las juntas pues suelen también tener esa dificultad de hacer posible el seguimiento a algunas mejoras. Entonces, también es muy notorio que por esa misma falta de recursos y de todo tipo, falta de recursos humanos, materiales, tecnológicos, pues esto redunda también en la capacitación deficiente. Es decir, que no es tan accesible o al menos no se organiza y no se invierte en capacitación dentro de las juntas. No se cuenta o tradicionalmente no se ha contado con ese recurso. Entonces, quienes se interesan en aprender, en abundar en conocimientos, en actualizarse, tienen que acudir a otras instancias como la escuela. Estaba ahí arriba, pero ahí vi tu mensaje, pero como estoy en una sesión. Y si pueden, por favor, nada más verificar sus micrófonos, les agradecería mucho que los puedan poner en mute o en apagado. Muchas gracias. Bien, entonces también otro punto muy importante tiene que ver con la falta de una carrera judicial seria. ¿Esto qué quiere decir? Que en las juntas, desafortunadamente, cuando una persona desempeña un cargo, es complicado y se den muy pocos casos que pueda acceder al siguiente nivel de responsabilidad con, obviamente, una mejora también salarial. Entonces, que ocasionaba pues que también hubiera ese desánimo en cuanto a estos puntos y también la inestabilidad en el trabajo, ¿sí? Y esto es algo muy absurdo porque pues si somos personas, si en las juntas, pues el objetivo es proteger los derechos de las personas trabajadoras. Desafortunadamente también ante esta carencia de carrera judicial, finalmente se terminaba llegando a no demostrar en la aplicación interna lo que se pretendía proteger, derechos de trabajadores. En cuanto se surgió esta reforma, la constitucional de 2017, ya para aplicarla, la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, pues bueno, precisamente a partir del 18 de noviembre del año 2020, fecha en que dio inicio a la implementación de la primera etapa de la reforma al sistema de justicia de trabajo, pues ya la justicia laboral pasa de las juntas de conciliación y arbitraje locales y federal a los tribunales laborales federales y a los juzgados laborales locales. Si bien también puede existir que en algunos estados, en los juzgados locales también se les llame tribunales, ¿sí? Esto es indistinto. Se ha llegado a la conclusión de que en la Ley Federal del Trabajo, como ustedes lo observan, incluso en cuestión semántica, en el artículo 3º, al momento de establecer las definiciones, nos habla de que tribunal pues realmente es el juez, la persona juzgadora. Entonces ya en
en el nombre no tiene realmente mucho impacto. Lo que sí es muy poco común es que los tribunales laborales estén integrados por más de una persona. Sí suelen ser unipersonales en nuestro país. Todos los tribunales laborales federales están compuestos por una persona titular. Hay tribunales que están compuestos por más personas titulares, pero cada una tiene su propio ámbito de acción, ¿sí? Es decir, no resuelven de forma colegiada. Bien, que precisamente, y a propósito es un tema importante, el referir, para quienes todavía no tengan este conocimiento, bueno, que si bien en las juntas había esta participación tripartita, representante de gobierno, o sea, presidencia, representante obrero y representante patronal, en este nuevo sistema solamente existe la persona juzgadora como titular de estos tribunales o juzgados. Ok, entonces la intención es que con esta justicia ya a cargo de los poderes judiciales, los procedimientos se agilicen. Esto a través de diversas herramientas y estrategias, como lo es el control, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y también lo que implica la asignación de recursos suficientes. Sí, entonces esto es básico para que toda reforma opere. Yo me pongo a pensar si la reforma al sistema de justicia penal, si con la implementación del sistema penal acusatorio, ¿qué habría pasado si no se hubieran dado esas tan intensas sesiones de capacitación y todos esos recursos que se otorgaron durante los 8 años que duró esta vacatio legis? Entonces, vamos viendo que la asignación de recursos es prioritaria para que puedan funcionar adecuadamente estos nuevos órganos. Obviamente, en cuanto a la capacitación, es evidente, y si ustedes se dieron cuenta, hubo todo un plan de implementación de la reforma al sistema de justicia laboral que fue coordinado y liderado por el Poder Judicial de la Federación, en el cual, por etapas, la sensibilización, la actualización y la especialización se brindaron a las personas participantes, quienes quisieron hacerlo de manera gratuita, las herramientas básicas para que pudieran conocer el nuevo sistema y tanto de manera general en esa sensibilización como paulatinamente yendo a profundidad con la actualización y en la especialización ya brindar estas herramientas. De hecho, ya en la Escuela Federal de Formación Judicial, antes Instituto de la Judicatura Federal, ustedes saben que ya existe, actualmente está en la 7ª u 8ª generación de la especialidad. Entonces, en el Poder Judicial de la Federación sigue continuamente este plan de implementación de la reforma ejecutándose. Y por último también, y no menos importante, de hecho es uno de los aspectos clave, es, por lo menos por lo que tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación, la existencia de una carrera judicial real y efectiva. Así que a través de concursos de oposición, como en el que también pues supongo que algunas personas de ustedes están empezando en su participación, pues bueno, pueden acceder a estos cargos. Así que no, de ninguna manera están inmiscuido algún otro tipo de criterio más que la capacidad y la experiencia que se demuestra a través de distintas formas que prevén los mismos concursos. En cuanto a la carrera judicial, en los órganos jurisdiccionales, Ya lo puedo terminar. probablemente no se tenga en todos una verdadera carrera judicial. Pero, lo que sí es un hecho es que de persistir la situación de negar una carrera judicial en cualquier instancia, máxima en los juzgados locales, pues bueno, nos va a llevar también a que no se arribe al éxito esperado en la reforma. ¿Sí? Es muy importante, y esto lo hemos probado, que cuando una persona sabe que puede acceder al siguiente nivel de responsabilidad, pues también siempre va a estar procurando una actualización constante. Esa es una de las ventajas, este beneficio, ¿verdad? Bien, entonces, esto tiene que ver con el eje del nuevo sistema de justicia laboral, los órganos impartidores de justicia. Ahora, respecto de la democracia sindical, fíjense que en este punto se presentaba, y afortunadamente ahorita, aunque todavía existen las juntas, pues bueno, ya les comentaré que ya existe esta nueva autoridad u órgano descentralizado que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este Centro Federal depende en la actualidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es decir, del Ejecutivo Federal,
pues bueno, es el que se encarga de llevar a cabo todos los procesos del registro de tanto de sindicatos, federaciones y confederaciones, y para que también se verifique que estén cumpliendo con todos aquellos lineamientos, es decir, de acreditar que cuentan con la legitimidad para representar a trabajadores, ¿sí? No tenemos la oportunidad de abundar mucho en este tema en este momento, pero van a ver en cuanto se avance, perdón, en este curso, en estas jornadas, que cuando toque a mis compañeros la explicación sobre los temas relativos al derecho colectivo de trabajo, pues existen todo un cúmulo de procedimientos para garantizar la representatividad de las personas, sobre todo trabajadoras, respecto de las asociaciones sindicales que dicen representarlas. ¿Sí? Entonces, en el sistema de justicia de trabajo, este es un aspecto muy importante. Pero bueno, vámonos a los aspectos administrativos o registrales, ¿sí? Primero, desafortunadamente, en el anterior sistema de la reforma, había serias dudas respecto de la transparencia o de la forma de actuación de los sindicatos, toda vez que, si bien por lo menos desde del 30 de noviembre de 2012, que fue la anterior gran reforma a esta de 2019 a la ley, pues sí se estableció la obligación de rendir cuentas. Esto lo dábamos por hecho porque desde antes de esa reforma de 2012, pues ya sabíamos que los sindicatos realmente constituían una persona jurídica con ese patrimonio, con esa personalidad propias. Entonces, finalmente, pues era de esperarse que se realizara o se diera por hecho que tenía que rendir cuentas ante sus agremiados, pero en la realidad muy pocos lo hacían. ¿Sí? Y era muy difícil acceder a poder exigírselos. O no se animaban simplemente a hacerlos por esta situación de la oscuridad que pues provocaba también algún temor al respecto. También otro punto muy importante que se dio antes de la reforma es la existencia y persistencia de contratos colectivos de trabajo de protección. Esto significa que se trataba de esos pactos colectivos celebrados colectivos entre comillas, porque estaban celebrados entre la persona patronal, persona física o persona colectiva, y los dirigentes de los sindicatos, en donde lo menos que se veía en muchos casos era la participación real de las personas trabajadoras. Entonces eran de protección porque realmente protegían los intereses de las empresas. ¿Sí? Incluso los sindicatos, en muchos casos, recibían ciertos beneficios o prebendas para realmente no representar los intereses de las y los trabajadores. Entonces, ello daba lugar a una dudosa representatividad. Incluso al momento de emplazar a huelga, no se podía realizar esta corroboración por parte de las autoridades laborales, de las juntas, de que realmente existía esa representatividad. Es decir, que ese sindicato sí tenía trabajadores y que esos trabajadores realmente estaban afiliados laborando en esa empresa, ¿sí? Incluso se daban absurdos, como en el sentido de que apenas se anunciaba una empresa que iba a iniciar la construcción de sus primeras oficinas, ya andaba algún sindicato emplazando a huelga. Si ni siquiera habían iniciado, no tenían una sola persona contratada. Entonces, ¿qué es lo que dio lugar a la reforma? Pues a modificar esta visión de lo que debe ser un sindicato, ¿sí? Y por lo tanto se garantiza la transparencia, esto a través de una posibilidad real de que las personas agremiadas puedan solicitar rendición de cuentas a sus directivas. Algo muy importante que es la elección de directivas, así como de la toma de decisiones respecto de la actividad sindical, a través de un voto con 4 características, que es voto personal, es decir, sin que pueda llegar alguna otra persona a decir yo represento los intereses del trabajador fulanito. Libre, es decir, libre sin coacción. Directo, ¿sí? También sin intermediarios. Y secreto. Bueno, en esa cuestión de la secrecía es de donde radica una mayor ventaja, un mayor avance,
toda vez que antes los procedimientos de elección eran a mano alzada, de manera genérica, y esto que ocasionaba, pues que realmente al momento de votar, los trabajadores tenían miedo de expresar su voluntad porque nunca faltaba quien estaba ahí al pendiente y le avisaban al patrón: oiga, yo vi que fulanito votó por tal y eso no era lo que usted había dicho, entonces pues se hacía acreedor de alguna sanción, directa o indirecta, ¿verdad? Bien, entonces también otro punto importante es que con esta reforma, y les reitero, como se va a ver en otras pláticas, en otras sesiones, sí existe una representatividad legítima. ¿Por qué? Porque esto lo puede y lo debe corroborar la autoridad conducente. ¿Sí? En algunos casos, la propia Inspección de Trabajo, apoyando al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que reitero es el único órgano que puede realizar las cuestiones registrales o llevar las cuestiones registrales de los sindicatos, sea sindicato local, federal, sea de competencia local o federal. ¿Okay? También en cuanto al tercer eje de la reforma, tenemos que los organismos de conciliación y registro, y abundando en este tema que les comentaba del Centro Federal de Conciliación, bueno, tenemos que antes no existían órganos especializados de conciliación. Sí, de hecho, la conciliación en el sistema anterior a la reforma sí se mencionaba en varias ocasiones, en varias ocasiones a lo largo de la parte procesal del juicio laboral, pero en realidad no existía ni una etapa previa ni se destinaba algún órgano específico para realizarla. Ello a excepción de que recordemos que en esa reforma del 30 de noviembre de 2012 sí se creó una nueva figura en la Ley Federal de Trabajo, que es los funcionarios conciliadores. Aquí desafortunadamente, cuando se crea esta nueva figura, tenemos que no todas las juntas lo tomaron en serio y no todas las juntas lo implementaron. Sí, entonces, quienes sí tuvimos la oportunidad en ese momento de implementarlo, vimos cómo realmente sí tenía un gran éxito, que personas que estuvieran capacitadas, incluso certificadas en mediación y conciliación, sí tenían esa mayor oportunidad de apoyar realmente para que llegaran a un convenio las partes, sino un convenio en el cual les dijeran: ¿quieren arreglar o no quieren arreglar? Ah, sí, a ver, ¿cuánto ofrece usted? ¿Cuánto ofrece usted? Ah, ok, entonces sumamos, dividimos, es el justo medio y así lo arreglamos, ¿verdad? Que ese desafortunadamente luego es la opción mecanizada de la conciliación. Bien, bueno, ahora aparte de este punto de la falta de órganos especializados de conciliación, la función registral estaba a cargo tanto de las juntas locales de conciliación y arbitraje, en el caso de la competencia local, y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el caso de la competencia federal. Actualmente, después de la reforma, ya está especializado precisamente la conciliación y tiene una característica especial, que es que se trata de prejudicial, antes de juicio, de forma general, salvo las excepciones que están consignadas en el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, y es obligatoria, reitero, salvo esas excepciones. Entonces, en este caso, los centros de conciliación laborales locales, en competencia local, y es decir, hay un centro de conciliación laboral local en cada entidad federativa, generalmente a cargo de la Secretaría o Dirección del Trabajo, y existe un solo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que tiene oficinas por toda la República Mexicana. Y reitero, esta función de conciliación la tiene para los asuntos de competencia federal, pero la función registral del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral abarca todo el país. ¿Qué quiere decir? Que los centros de conciliación laboral locales no pueden llevar funciones registrales de sindicatos y tampoco pueden registrar los reglamentos interiores de trabajo. ¿Okay? Y pues bueno, este órgano especializado tiene características previstas desde la reforma constitucional, garantizando que la persona titular tenga un perfil claro, que su selección tiene que ver incluso con un proceso legislativo. El Ejecutivo Federal presentó una terna al Congreso, en específico, como lo dice la Constitución, a la Cámara de Senadores, y de ahí lo que pasa es que si en 30 días nada dice el Senado,
pues entonces puede optar el Ejecutivo Federal por elegir alguna de las 3 personas de esa terna. ¿Sí? Pero si el Senado analiza en tiempo la terna y dice, no, ninguno me gustó, entonces lo puede regresar. El Ejecutivo Federal vuelve a proponer una terna y si de ahí nada dice el Senado o no acepta alguna de esas personas, entonces el Ejecutivo Federal ya puede definir a quién de los 3 va a designarse como quien está a cargo de este centro federal. ¿Okay? Entonces, esto pretende garantizar que exista también cierta protección y ciertas garantías de que cuenta con un determinado perfil su titular. Bien, entonces estos son, en términos muy generales, los cambios que se dan del régimen anterior al actual. Ahora, ya para poder entrar a esta función, estas funciones de las secretarías instructoras, primero vamos a ver cómo es que está conformado de manera muy general un tribunal laboral. Les reitero que cada entidad federativa, cada poder judicial local decide el número, la distribución de cada uno de los órganos impartidores de justicia del trabajo, cada uno de los juzgados, y también el número de personal que lo integra. En lo que se coincide es que debe existir por lo menos una persona juzgadora, personas secretarias, instructoras, actuarías, y ya de ahí en más, pues la ley habla de mecanógrafos, o habla de quienes deben desempeñar las funciones que son también propias del órgano, que no están comprendidas en esas 3 principales y básicas conformaciones o puestos. Bien, entonces, como integrantes de un tribunal laboral federal, que es en la experiencia que tenemos quienes vamos a impartir estas sesiones de las jornadas, pues bueno, tenemos que existe como titular juez o jueza, la persona juzgadora, y en nuestro caso existe oficial de mantenimiento o servicios, técnico en videograbación. Bueno, oficial de mantenimiento y servicios es quien se encarga tanto del archivo como de la limpieza y mantenimiento en general de las instalaciones. Técnico o técnico de videograbación, quien se encarga de organizar las cuestiones de agenda de las audiencias y de que se realice el récord o grabación debidos de las mismas. Tenemos oficiales, tanto de partes, la persona encargada de recibir y turnar todos los documentos que se arriben, y en el caso de los tribunales laborales federales también de digitalizarlos, de integrarlos al expediente electrónico. También oficiales judiciales que se encargan de apoyar en instrucción y en algunos casos también a las actuarías para las labores conducentes de elaborar esos primeros proyectos y todo lo que tenga que ver con la operación de lo jurisdiccional. También se cuenta con oficial analista SIGE, que es quien se encarga de realizar todas las altas de las actuaciones que se lleven a cabo por el órgano jurisdiccional y de realizar todos los llenados necesarios de los formatos, de llevar la estadística. También hay la Secretaría Particular, quien se encarga de procurar llevar a cabo todas aquellas actividades necesarias para auxiliar en lo administrativo a la persona titular, para que ésta se pueda dedicar en la medida de lo posible a la función jurisdiccional. Mismo caso de la coordinación técnica administrativa, que se encarga de estas funciones muy importantes para realizar el apoyo en cuanto a al control de lo administrativo en general, de los recursos materiales, de los recursos humanos, ¿sí? del capital humano, y también de que esté todo en orden para que se pueda elaborar, de los movimientos de personal, etcétera. Obviamente las actuarías judiciales para llevar a cabo las notificaciones y diligencias ordenadas por el tribunal, y también obviamente quienes son la materia de estas jornadas, que son las secretarías instructoras. ¿Sí? Y siempre les comento, quienes ya han tomado alguna clase conmigo ya lo saben, que esta pirámide no quiere decir que la persona juzgadora sea la más importante, sino por el contrario, que si no contamos con toda esta infraestructura, todo el apoyo de todas las personas que conforman al tribunal, pues nos caeríamos, ¿verdad? Obviamente, por ello la importancia de la asignación debida de los recursos. Entonces, aquí esta afirmación tiene que ver con que finalmente las personas secretarias
son quienes auxilian en el aspecto jurisdiccional a las personas juzgadoras, a los titulares, para que pueda desempeñar todas estas funciones. De hecho, tradicionalmente se ha realizado una división de tareas o de funciones para apoyo al titular o al juez o jueza por parte de las secretarías. Es decir, hay alguien que de manera específica se encarga de supervisar que el archivo esté llevado de manera correcta. Hay alguien que se encarga de supervisar, alguna de las secretarías que se encarga de supervisar también a la oficialía de partes. Hay alguien que coordina las actuarías. Hay quien se encarga de los valores en la caja fuerte, etcétera. Entonces, por eso puedo afirmar que es ese mayor apoyo en el sentido de que estas tareas tanto jurisdiccionales como administrativas, pero que tienen que ver con funciones sustanciales del tribunal. Y con esa repartición de tareas son quienes auxilian para que pues también pueda, en la medida de lo posible, realizarse la concentración de estas actividades y un mayor control, reitero. Bien, entonces ahora les quiero comentar que en esta, yo también para ir entrando en materia, en esta reforma al sistema de justicia laboral, pues ya tenemos un procedimiento que se divide ya en lo jurisdiccional en dos partes, en la fase escrita y en la fase oral. Pero bueno, antes de esta fase escrita y de manera general, reiterándoles que de acuerdo al artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo hay excepciones, pero por regla general, la persona que desee reclamar algo a otra en cuestiones de trabajo, es decir, quien desee plantear el conflicto ante un tribunal, primero tiene que intentar y buscar un arreglo conciliatorio. Y esto se hace ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en los casos que se consideran de materia precisamente de fuero federal, y ante los centros de conciliación locales, en el caso de los asuntos de competencia de fuero común. ¿Esto qué quiere decir? Y si se fijaron que yo no dije primero tiene que agotar la etapa de conciliación o primero tiene que ir por su constancia de no conciliación. Esta parte es primordial y toda persona que desea aspirar a ser secretaria, instructora, debe saberlo. La etapa de conciliación prejudicial obligatoria no es un requisito para poder presentar una demanda. Debe ser vista como una real oportunidad para que la persona que tiene un conflicto se evite tener que pasar por un procedimiento. Ello a través del logro de un convenio generalmente con su patrón, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo no habla de que siempre la persona actora va a ser el trabajador y que siempre el patrón va a ser el demandado. No lo dice, pero en la realidad es así, ¿sí? Entonces, no podemos permitir que se vea esta conciliación prejudicial obligatoria como solamente una etapa. Nos han dicho compañeras y compañeros de los centros de conciliación que con mucha desesperación ven cómo llegan personas trabajadoras y acompañadas de sus abogadas o abogados y dicen, vengo por mi constancia de no conciliación. Dicen nuestras compañeras y compañeros del centro que casi se van de espaldas. Bueno, no es el objetivo acudir para que te den un papelito para que puedas demandar, sino el objetivo es voy a ir con toda la disposición al Centro Federal de Conciliación o al centro local para ver si puedo llegar a un convenio, ¿sí? Entonces, bueno, en esta etapa prejudicial obligatoria ante el órgano administrativo, ¿sí? Ante los centros de conciliación, si se intenta esa conciliación y no se llega a un convenio, entonces se expide esta constancia de no conciliación y ello da lugar a que pueda presentar su demanda, que es uno de los requisitos de procedibilidad, la exhibición de esa constancia, salvo las excepciones, reitero, de 685 ter, que más adelante también en otras sesiones se va a abordar. Entonces, en la fase escrita, la Secretaría Instructora del Juzgado del Tribunal tiene una actuación de muchísimo control y que está realmente a cargo de dicha persona secretaria. Desde que estaba en la unidad de implementación o me encargaba de ser enlace de la implementación de la justicia de trabajo en el Poder Judicial de Aguascalientes, fíjense que sí notamos que hay esta figura de la Secretaría Instructora tiene una característica muy sui generis. No es como una secretaría de un
juzgado de distrito de amparo, de un tribunal colegiado de circuito. Tiene un alcance mucho mayor. De hecho, hay quien en su momento le llegó a llamar la figura del mini juez. Y dicho con el mayor de los respetos, en el sentido de que al tener esta posibilidad de tomar decisiones, pues sí, realmente ya tiene mucho más alcance del que normalmente, de estas funciones que normalmente tienen el resto de las secretarías de otros órganos jurisdiccionales. Sí, entonces sí es muy, muy, muy importante que ustedes también lo sepan. Entonces, bueno, estoy viendo algunos, no alcanzo a ver mucho porque no, mi pantalla la tengo un poquito dividida, pero creo que hay algunos comentarios en el chat. Noto que hay algunas preguntas ya en temas específicos, como si hay excepción a la conciliación. No se desesperen, es la primera sesión. Todos estos temas se van a realizar a mostrar con una mayor profundidad en las siguientes sesiones. Entonces, no se preocupen, ahorita no me puedo entretener mucho porque ya de por sí tenemos ya un retraso, no queremos cansarlos mucho, que terminen demasiado tarde, y solamente para darles el panorama, y ya que de ahí ustedes vean que refuercen los temas y que también puedan seguir en las demás sesiones para que se lleguen de estos conocimientos ya más precisos. Bien, entonces en este procedimiento, en la fase escrita, la secretaria instructora lo que hace es recibir la demanda, la Ley Federal de Trabajo de manera expresa, dice en el artículo 873, que junto a la demanda deberán ofrecerse todas las pruebas. Es el momento procesal oportuno, no después, a menos que haya pruebas supervenientes. Entonces, cuando en el procedimiento ordinario se presenta la demanda, se emplaza a la parte demandada para que en 15 días conteste la demanda. Excepciones a que sea en 15 días, bueno, el procedimiento especial son 10 días y cuando existe algún emplazamiento por exhorto, la autoridad jurisdiccional puede aumentar el número de días. También entonces, una vez que contesta la demandada, se le da la oportunidad a la actora para que formule su réplica también, pero en los 8 días siguientes, en este procedimiento ordinario. Ya una vez que formula la réplica, entonces se da la oportunidad de contrarréplica a la demandada para que lo haga en 5 días, y si ésta ofrece pruebas, entonces se le va a dar una última vista a la parte actora en 3 días. Que recordemos que 3 días, a final de cuentas, es el término genérico que establece el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo. Ya una vez que se agota esta fase escrita, entonces la autoridad jurisdiccional, ya ahora sí, el juez o jueza, decide si el asunto tiene que llevarse, en el caso de los procedimientos especiales, que incluye el conflicto individual de seguridad social, a audiencia preliminar, o si dicta un auto de depuración. Les digo, esto lo van a ver más a profundidad, pero bueno, les adelanto que la audiencia preliminar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, tiene que llevarse a cabo en los 10 días hábiles siguientes a este cierre de la etapa escrita, una vez que ya se formule esta contrarréplica o en su caso la vista. ¿Sí? Pero también si la persona juzgadora estima que ese procedimiento solamente especial, que incluye, que podría ser también el conflicto individual de seguridad social, que no hay realmente tantas pruebas complejas, que la situación está sencilla de resolver para depurar el procedimiento, entonces precisamente dicta un auto que se llama de depuración en los 15 días siguientes. Ya una vez que se celebró la audiencia preliminar o que se dictó el auto de depuración, ahí se cita a la audiencia de juicio, que en términos generales se va a tener que llevar a cabo dentro de los 20 días hábiles siguientes, pero cuando se trata de asuntos en los que están inmiscuidos conflictos individuales de seguridad social, o que se tratan de conflictos individuales de seguridad social, y que se va a requerir la participación de peritos en los casos de riesgos de trabajo, de enfermedades generales, ¿sí? O accidentes no profesionales, entonces la audiencia se va a señalar dentro de los 30 días hábiles siguientes. En la audiencia de juicio, ¿qué va a pasar? Se van a desahogar las pruebas, se van a rendir los alegatos. Una vez que se rinden los alegatos, se cierra esa etapa de instrucción o juicio y se anuncia el dictado de la sentencia, o si es posible, se dicta en la misma audiencia. La emisión de la sentencia tiene que llevarse a cabo en máximo los 5 días hábiles siguientes.
Y una vez que se dicta la sentencia y que está causa ejecutoria, entonces su cumplimiento o ejecución debe darse dentro de los 15 días siguientes. Entonces, este es de manera muy esquemático el procedimiento, cómo se desarrolla el procedimiento ordinario, y les comenté algunos puntos relativos al procedimiento especial. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, es un procedimiento muy distinto al que se operaba en las juntas de conciliación, ¿sí? Toda vez que, para empezar, pues bueno, ¿quién desahoga el procedimiento? Formalmente, se supone que la presidencia de la junta correspondiente. En algunos casos, con el apoyo de la persona auxiliar. Pero ¿qué pasaba en la realidad? En la junta, las secretarías, las personas mecanógrafas, todo mundo realmente desahogaba las audiencias o desahoga las audiencias. Entonces, como se va a ver más adelante, pues bueno, para empezar, no operaba esa necesaria inmediación que sí es parte básica en este nuevo procedimiento. Y bueno, vamos a repasar rapidísimo estas etapas de implementación, precisamente, es decir, cuándo iniciaron o en dónde, perdón, iniciaron cada una de estas etapas de la reforma laboral en nuestro país. Pues bueno, la primera, que inició en noviembre, el 18 de noviembre de 2020, abarcó 9 entidades federativas: Tabasco, Hidalgo, Chiapas, Durango, Zacatecas, Campeche, San Luis Potosí, Estado de México. Y bueno, realmente fueron 8 entidades federativas porque en Ciudad de México solamente operó o inició operaciones el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, más no los asuntos individuales. Y es muy importante precisar que el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos tiene competencia y jurisdicción para resolver asuntos en el ámbito de lo colectivo en todo el territorio nacional. Sí, entonces, eso es importante. En esa primera etapa solo operó el Tribunal de Asuntos Colectivos. De los demás, absolutamente de todas las 3 etapas, se llaman Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales. En la segunda etapa, en 2021, aquí lo que sucedió es que también igual a finales, empezó a operar el sistema en otras 3 entidades federativas: Colima, Puebla, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur. Y en la tercera etapa es la que inició el 3 de octubre del año pasado, 2022, en el resto: Jalisco, Sonora, Nayarit, Sinaloa, Culiacán, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Ciudad de México en los tribunales laborales federales de asuntos individuales. Entonces, un ejemplo de integración les voy a pasar de la primera etapa de implementación. Este es un ejemplo de cómo inició, para ilustrarles un poquito. Este 18 de noviembre de 2020, el tribunal de mi primera adscripción en Ciudad del Carmen, en Campeche, y estaba conformado por 23 personas, pero habíamos 2 personas titulares. Sí, es decir, que en realidad el equipo compartido entre 2 personas era de 21 solamente. ¿Sí? ¿Y cómo se distribuía? Bueno, había 4 secretarias instructoras, es decir, 2 por cada persona juzgadora, solamente 2. Había 3 actuarías para todo el tribunal, es decir, que prácticamente teníamos a nuestra disposición el apoyo de 1,5 actuarios. También solamente un coordinador o coordinadora técnica administrativa. Cada persona titular teníamos nuestra secretaria particular. Ahí había también solo un oficial analista SIGE, 5 oficiales judiciales y un oficial de partes que también teníamos que compartir entre los 2 titulares. Una persona técnica de videograbación, toda vez que solo se contaba con una sala de audiencias para 2 personas. Un oficial de mantenimiento y servicios, y a partir del cumplimiento del primer año ya contamos también con oficial de servicios, al que comúnmente se le llama chofer, pero que realmente desempeña muchas otras funciones de apoyo, incluso del archivo, dependiendo de cada tribunal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que contábamos realmente con poquito más de 10 personas, cada uno como integrantes de todo el tribunal. Actualmente, y debido a las necesidades del servicio, al aumento de cargas de trabajo, ya se integraron muchas más personas. Incluso ya hay otra persona titular. Esto como un ejemplo les digo de cómo iniciaron en la primera etapa, y cada tribunal fue distinto. En todo el país, en estas primeras 8 entidades federativas y el Tribunal de Asuntos Colectivos en Ciudad de México,
iniciaron cada uno con diferentes titulares. Solamente el Tribunal Laboral Federal, ubicado en Campeche Capital, inició con una persona juzgadora. Todos los demás había por lo menos 2. Había por ahí un tribunal que tenía 9 personas juzgadoras y solamente 2 o 3 actuarías. Entonces sí estuvo un poquito desproporcionado, ya con el tiempo se estuvieron realizando ajustes y, por ejemplo, este tribunal ya cuenta con dos personas juzgadoras y también ya un poquito más proporcional el resto de los integrantes del equipo de trabajo. ¿Y cómo estamos actualmente tanto en la segunda como en la tercera etapa de implementación? Se inició con una plantilla tipo, una plantilla genérica, que está conformada, es decir, cada Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de segunda y de tercera etapa de implementación, es decir, que iniciaron a finales de 2021 y de 2022 por un juez o jueza de distrito como titular, 3 secretarias instructoras, 2 actuarias judiciales, una secretaria particular, una CTA, una oficialía judicial A o oficial SIGE, 5 oficialías judiciales C, un técnico o técnica de videograbación y 2 personas de técnicas de servicio. Entonces, esto hace, un total de solamente 17 personas, incluyendo al titular, pero bueno, qué diferencia de la primera etapa, como les decía, que en realidad sí contábamos el personal y aún así, si contábamos como propio el que se compartía, muy a duras penas estábamos hablando de 10 personas. Entonces, sí, en esta segunda y tercera etapa, pues pese a que seguimos siendo órganos jurisdiccionales con el menor número de personal de los que existen en el Poder Judicial de la Federación, pues realmente estamos pues con esta conformación, ¿sí? Pero también se espera que conforme pase el tiempo se integren un mayor número de personas. Bien, entonces, ¿qué funciones realiza cada persona integrante de un tribunal laboral federal? Pues vamos viendo de manera muy genérica. Obviamente quien debe estar a la cabeza, debe coordinar todo el equipo es la persona titular, jueza o juez, dirige, supervisa y algo muy importante, tiene que encargarse de la motivación del equipo de trabajo. En cuanto a lo jurisdiccional, celebra audiencias, revisa proyectos, autoriza también cuestiones de otra índole como lo administrativo. Esto de manera muy, muy genérica, ¿verdad? Secretaria instructora, bueno, como les decía, es el apoyo de la persona juzgadora, tanto el desahogar la fase escrita, que incluye el dictado de providencias cautelares, como lo vamos a ver en otras sesiones, ya más a profundidad, proyección también de sentencias, todo tipo de resoluciones, prepara esas versiones escritas, y el apoyo en las audiencias. Esto de manera muy sustantiva, vamos a ver cómo tiene muchas funciones. La persona actuaria o actuaria judicial realiza las notificaciones, las diligencias y se encarga de la publicación del boletín laboral, ello de manera esencial. CTA, así le abreviamos a coordinadora o coordinador técnico administrativo, lleva a cabo ese apoyo administrativo de control de lo más amplio de los recursos humanos, el capital humano y materiales. La secretaría particular auxilia a la persona juzgadora en labores directamente administrativas y le asiste. También encargado de correo institucional, les digo, entre muchas otras funciones que dependiendo del órgano puede tener. Oficial analista SIGE, que da seguimiento a los expedientes, el expediente electrónico, y también realiza el reporte de incidencias y se encarga de la estadística. Oficiales judiciales, que se encargan de elaboración de esos primeros proyectos y auxiliar en las secretarías para la integración de expedientes, ello de manera muy genérica. También tiene pues sí, funciones que se establecen en el manual respectivo. Tenemos también la oficialía de partes, que es esta persona oficial judicial que recibe y da cuenta o turna todos los documentos, tanto de forma física y electrónica, que se presenten ante el tribunal y aquellos que se turnen por las oficinas de correspondencia común. También el técnico o técnica de videograbación, que se encarga, ya me pasé, perdón, de grabar las audiencias, de grabar las audiencias y apoyar también en muchas ocasiones en cuestiones informáticas. Y por último, las personas oficiales de mantenimiento de servicios, que mantiene limpias las instalaciones de manera genérica, apoya en la transportación del titular, más otras funciones de apoyo para que puedan operar adecuadamente los tribunales.
Entonces, es muy importante para que ustedes puedan consultar el manual específico de organización. Perdón, otra vez me salí. El manual específico de organización y de los puestos, perdón, de los tribunales laborales federales de asuntos individuales y colectivos, que tenemos conocimiento que su última actualización la tuvo en febrero de 2022. ¿Por qué? Porque ahí se desglosan precisamente estas actividades primordiales y las vamos a ver ya en unos minutos más. Vamos a ver qué nos dice el manual al respecto. Pero mientras tanto, ya vamos enfocándonos en la función secretarial. Entonces, ¿qué desempeña un secretario o secretaria instructora en sentido muy amplio? Pues bueno, cuando inició operaciones la reforma, ya la implementación desde la primera etapa, se hablaba que tenía una triple función o podía ser divididas las funciones en tres personas y cada una asumiendo alguna de ellas. Entonces, se habló originalmente de que existiría una secretaria o secretario instructor que se dedicaría de manera exclusiva o primordial al trámite de la fase escrita del procedimiento y las providencias cautelares. También la existencia de una secretaría auxiliar para las audiencias, para realizar todas las certificaciones y apoyar o auxiliar a la persona juzgadora durante las audiencias del que celebrara. Y también otra persona, secretaria, que se encargaría de realizar esa proyección o estudio de los asuntos para poder preparar versiones escritas de las resoluciones. Entonces, de estas funciones, ya poco a poco y cada persona titular ha tenido la facultad de determinar cuál de estas funciones iba a ser o va a ser asumida, ya sea de manera combinada en una sola persona o dividir las funciones en su tribunal. De eso sí se cuenta actualmente con esa facultad. Bien, entonces ahora ya abundando, perdón, en ese detalle de cuáles son esas funciones más importantes. Bueno, aquí les dejo estas precisiones de los artículos que son los conducentes que nos hablan sobre, de la Ley Federal de Trabajo, obviamente, que nos hablan sobre las disposiciones aplicables a las personas secretarias. En principio, el artículo 604, en su párrafo segundo, nos habla de precisamente los principios de actuación. Y nos dice que tanto los jueces, tanto los titulares como las secretarías instructoras deberán observar estos principios: legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Entonces, fíjense cómo la Ley Federal del Trabajo nos dice que cuando hablamos de independencia de los tribunales o de los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo, este alcance del principio de independencia le alcanza, también le llega, perdón, a la persona secretaria instructora, no solamente al titular. El artículo 605, cuando nos habla de la composición de los tribunales laborales, entonces, bueno, aquí cuando nos refiere que los tribunales, tanto federales como de las entidades federativas y de la Ciudad de México, estarán a cargo cada uno de un juez o jueza y contarán con las secretarías, funcionarios y demás empleados que se juzgue conveniente. Pero estos puestos obviamente deben estar determinados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tratándose de tribunales federales, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial local, dependiendo del órgano en el que se encuentren adscritos. ¿Qué otras disposiciones más importantes tenemos? Bueno, el artículo 610 nos refiere estas disposiciones expresas sobre los acuerdos que se llevan en etapa escrita y certificación de notificaciones, que estas son funciones primordiales de las secretarías instructoras. Es decir, que durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de su instrucción, que se refiere a la fase de instrucción, ojo, no se me vayan a confundir. Cuando les hablé del procedimiento ordinario, ya ven que les decía que hay un momento en el que se tiene que cerrar la etapa de instrucción o de juicio. Bueno, esto se refiere a la instrucción en sentido amplio. De hecho, ya hemos optado por tratar de llamarle etapa de juicio para no confundir, porque este cierre de la etapa de instrucción o de juicio, una vez rendidos los alegatos, solamente lo puede llevar a cabo la persona juzgadora y la titular. No lo puede hacer una secretaria instructora, ya que es una etapa oral. Entonces, bueno, hasta el cierre de la etapa de instrucción, entendiendo como la etapa escrita del procedimiento, entonces tiene que realizarse, no quiero que confundan el cierre de la instrucción, estaba en eso,
con lo que tiene que ver con la etapa o la fase que tiene que desahogar la Secretaría de Instrucción, que es la etapa escrita. ¿Okay? Entonces aquí nos lo aclara. Tiene que estar presente la persona juzgadora en todas las audiencias, durante toda la tramitación del procedimiento y hasta el cierre de la instrucción. ¿Qué quiere decir? Que no puede delegar esa función. De hecho, si una persona juzgadora solicitamos o alguna licencia por cualquier motivo, licencia de tipo médico, licencia académica, de cualquier tipo, no podemos delegar las funciones, no podemos dejar como persona encargada del despacho para celebrar audiencias ni para dictar sentencias a una persona secretaria instructora. Debemos dejar a otra persona juzgadora laboral que se encargue de cuando se requiera durante esa licencia de dictar alguna sentencia o de celebrar alguna audiencia. ¿Sí? Esas son cuestiones indelegables. ¿Okay? Bien, entonces dice también este artículo que podrá auxiliarse la persona juzgadora de una secretaria instructora. ¿Para qué? De manera muy genérica, porque vamos a ver que hay un artículo que nos va a dar mayor explicación, pero de manera genérica es para dictar los acuerdos relativos a la etapa escrita del procedimiento, como les decía, y ello hasta antes de la audiencia preliminar o, que les decía, además de audiencia preliminar, el auto de depuración, no lo olviden. El auto de depuración también lo tiene que emitir la persona juzgadora. Es como si estuviera celebrando una audiencia preliminar, pero con esa, pues, esa salvedad de que la propia ley dice en qué casos no es necesario y se puede dictar ese auto de depuración. Bien, entonces, ¿qué obligación tiene también, de acuerdo a este artículo, la secretaria instructora? Deberá verificar y, en su caso, certificar que todas las notificaciones personales y de manera primordial el emplazamiento se practiquen conforme a la ley. Entonces, también el artículo 839 nos habla sobre la firma de las resoluciones. Sí, aquí participa en la firma de resoluciones la secretaría instructora y lo hace de manera exclusiva dentro de la etapa de instrucción, perdón, de la etapa escrita, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no se necesita que la secretaría que dicta esos actos dentro de la etapa escrita tenga a su vez alguna otra secretaría que certifique los actos que realiza o que los valide. Si en este caso, como se puede encargar de esa etapa y además tiene fe pública, jamás se le ha visto algún inconveniente de que solamente firme dicha persona secretaria instructora. Bien, entonces también muy importante el artículo 857, que ya es muy específico de una función primordial con la que cuentan las secretarías instructoras, que son el dictado de las providencias cautelares. Entonces, dice que a petición de parte, aunque en algunos casos se ha hecho de oficio atendiendo a la realidad y la máxima protección de los derechos de las personas, bueno, dice podrá decretar las siguientes providencias cautelares. Prohibición de salir del territorio nacional o de población determinada si hay temor de que se ausente u oculte la persona contra la cual se dicta esta providencia, que es persona demandada. También puede dictar esta providencia cautelar para ordenar un embargo precautorio si se necesita asegurar bienes de una persona, empresa o establecimiento. Generalmente también se trata de la demandada y ello bajo ciertas reglas que la misma Ley Federal de Trabajo establece. También otra de las facultades de la Secretaría Instructora en cuanto al dictado de providencias cautelares es requerir al patrón que no dé de baja a la persona trabajadora de la institución de seguridad social en la que está afiliada cuando se trata de una embarazada que ha sido despedida. Ello si existe algún indicio suficiente para presumir o poder arribar a la conclusión de que en efecto fue separada en razón de su estado. Aquí tenemos ya muchísimas disposiciones y les sugiero que las repasen. Muchas disposiciones y producción jurisprudencial con relación a la protección reforzada del derecho a la estabilidad en el empleo de las trabajadoras embarazadas o en periodo incluso de lactancia. Se extiende por ahí esa protección, ya que de manera razonable y atendiendo a algo que se menciona en una sola ocasión
en el artículo 685, párrafo segundo de la Ley Federal de Trabajo, que es el principio de realidad. Pues bueno, atendiendo a la realidad, decían estas producciones jurisprudenciales, o dicen, porque todavía están vigentes, que no es razonable que una mujer embarazada renuncie a su trabajo precisamente encontrándose en estado de gestación. Sí, entonces ahí lo que se presume de manera automática es el despido injustificado, y aunque haya una renuncia. Sí, más adelante en alguna otra sesión se dará una explicación más a fondo, y se les podrá compartir también todos estos criterios, las tesis, los precedentes relativos a tan importante tema. Bien. Entonces, también además de este punto sobre la fracción tercera, tenemos la última fracción del 857, que es la posibilidad de que se dicten providencias cautelares si se reclama discriminación en el empleo, ya sea discriminación por embarazo, orientación sexual, identidad de género, trabajo infantil, y etcétera. Aquí siempre se ha interpretado y se debe interpretar esta fracción como de carácter enunciativa más no limitativa, a efecto de que se pueda hacer, reitero, más garantista. Y se pide que existan esos indicios razonables de que existe tal discriminación. Bien, ahora otras disposiciones muy importantes que tienen que ver con la función de la Secretaría Instructora es lo que dispone el artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo, que corresponde a las actividades en la etapa escrita y en auxilio a la persona juzgadora. Entonces, bueno, nos dice el primer párrafo que el procedimiento ordinario va a iniciar. Pero todavía no dice nada. Por favor, si pueden cancelar su audio. Gracias. Bien, entonces el procedimiento ordinario va a iniciar con la presentación del escrito de demanda ante la oficialía de partes, o en su caso la unidad receptora del tribunal competente. Y el párrafo segundo dispone que en los actos procesales de la fase escrita del procedimiento, hasta antes de la audiencia preliminar, el tribunal, dice, podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor. Cuando dice podrá, quiere decir que si en un momento dado la persona juzgadora por cualquier motivo quiere asumir esa función y puede asumirla, lo puede hacer sin problema. Sí, entonces es algo de lo que se puede encargar la secretaria instructora, pero no está limitado a la persona juzgadora si desea hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer en esta etapa escrita la secretaria instructora? Si así se lo instruye o autoriza la persona juzgadora, bueno, puede admitir o prevenir la demanda, y en su caso incluso subsanarla de acuerdo a las normas de trabajo y lo que establece la propia ley. También puede ordenar la notificación al demandado, llámese el emplazamiento, de manera primordial. Ordenar todas las vistas, traslados y demás notificaciones que se requieran. Admitir, en su caso, proveer respecto de las pruebas que ofrecieron las partes para acreditar las excepciones dilatorias. Esto es muy importante porque la actividad de las secretarías instructoras en esa fase escrita, la primera del procedimiento, están encaminadas a que se prepare el expediente para que se desarrolle de la mejor manera la audiencia preliminar, y de ahí la audiencia de juicio, o el auto de depuración y de ahí la audiencia de juicio. Entonces, ¿qué pasa si la demandada pone excepciones de carácter dilatorio y se llegan a ofrecer pruebas al respecto? Pues antes de que se termine la etapa escrita, antes de que se pase el expediente a la persona juzgadora, también va a tener que proveer lo necesario para que se desahoguen esas pruebas, y que ya en la audiencia preliminar o en el auto de depuración se pueda resolver esa excepción de carácter dilatorio. ¿Sí? Como lo puede ser la incompetencia. Bien, es de lo más común. Bien, también otro punto muy importante es el dictado de las provincias cautelares que les decía, y esta fracción que es la fracción residual genérica, que incluye casi todas las disposiciones, así como para no equivocarnos, las demás que el juez, la persona juzgadora, le ordene. Es decir, que se pueden ampliar esas facultades. De hecho, muchos de los tribunales laborales federales contamos con un oficio delegatorio de facultades o funciones a las secretarías instructoras, lo que quiere decir que se les faculta incluso para que puedan dictar otro tipo de
de actos o de determinaciones, incluso fuera de la etapa escrita. Esto atendiendo al principio de realidad. También el artículo 871, en su último párrafo, habla del único recurso que prevé la Ley Federal de Trabajo vigente, que es el recurso de reconsideración. A ver, vamos a hacer una pequeña pregunta, a ver si se acuerdan en el procedimiento anterior a la reforma ante las juntas, cuáles son los recursos que sí estaban previstos. Les digo que actualmente solo es el recurso de reconsideración, pero antes de la reforma, ¿cuáles existían? Ya pude abrir el chat. Sí, es el recurso de revisión, pero ¿revisión contra qué? Es muy específico, o era muy específico. No se preocupen, si no se acuerdan, yo les recuerdo este recurso de revisión contra actos de ejecución. Así es, ejecución del laudo y solamente ¿quién ejecuta o quién participa en la ejecución del laudo? Las presidencias y las actuarías. Sí, entonces solamente este recurso de ejecución, perdón, de revisión contra actos de ejecución se puede interponer en contra de actos de la presidente o presidenta y de la actuaría. ¿Okay? Eso es muy, muy importante. Y también preveía otro recurso que casi nadie utilizaba y casi nadie lo tenía ubicado. ¿Alguien se acuerda? Bien, bueno, les recuerdo. No de reconsideración, es el de reclamación en contra de las multas o de los medios de apremio impuestos. Pero realmente sí tiene que ver con una reconsideración. Se le pedía que reconsiderara esa imposición de la medida que había dictado la Junta, ¿sí? O la presidencia de la Junta. Entonces, es muy importante recordar que pese a que antes de la reforma existían esos dos recursos, el de revisión contra actos de ejecución y el de reclamación, ahora con la reforma solo existe uno y solamente ese, recurso de reconsideración. Y solamente se puede promover en contra de actos u omisiones de la Secretaría Instructora. Es decir, que si alguien, una parte dice, no, es que yo me inconformo y no me gustó cómo llevó a cabo el emplazamiento la actuaría, entonces promuevo el recurso de reconsideración en contra del emplazamiento. Esto es totalmente indebido. ¿Sí? Puede ser la interposición de su recurso de reconsideración en contra del auto que dictó la Secretaría Instructora, teniendo por bien realizado el emplazamiento, pero no directamente de lo que realizó la actuaría. Entonces, es solamente respecto de autos dictados por la Secretaría Instructora. Esta prevención genérica dice que el recurso de reconsideración tiene que promoverse de forma oral en la audiencia preliminar y que este será resuelto de plano una vez que la persona juzgadora haya escuchado a las partes en esa misma audiencia. Y si resulta fundado el recurso, entonces la persona titular va a modificar en lo que sea necesario ese acto impugnado y declarado como nulo por virtud del éxito del recurso, y va a tener que proveer todo lo necesario para subsanar ese acto o omisión en el que pudo haber recurrido o pudo haberse realizado por parte de la Secretaría Instructora. ¿Sí? Entonces, ya les había comentado que hay algunas actividades que prevé nuestro manual específico de organización de puestos de los tribunales laborales federales, tanto de asuntos individuales como de asuntos colectivos. Les invito a que también lo revisen, está igual en redes. Y en este manual de descripción de puesto específico tenemos lo que les decía. Es un puesto la Secretaría Instructora que forma parte de carrera judicial. Es decir, que para empezar, solo se puede acceder al mismo a través de haber quedado habilitada o habilitado a raíz de un concurso de oposición. Por lo menos esto en el Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Pertenece al grupo de homólogos a mandos medios, si es equiparable a mandos medios por el nivel de responsabilidad dentro del Tribunal Laboral Federal. Obviamente pertenece a la rama jurisdiccional, no administrativa, porque forma parte de un Tribunal Laboral Federal.
El puesto se llama secretaria o secretario de instrucción de los juzgados laborales. Fíjense, aunque somos tribunales laborales, bueno, todavía existe esa distinción y a veces confusión semántica, toda vez que lo común, lo natural, lo lógico y lo acostumbrado es que un tribunal se integre por lo menos 3 personas, ¿sí? Entonces, algunas personas todavía, incluso en sus escritos, algunos postulantes nos lo dirigen como H, magistrada del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales XX. Las personas titulares no somos magistrados o magistrados, somos juezas o jueces de distrito, en el caso del Poder Judicial de la Federación. Bien, entonces, en esta cédula de descripción de puesto podemos observar que el objetivo primordial de la Secretaría Instructora es apoyar en el despacho de los asuntos de conocimiento del Tribunal Laboral Federal de su adscripción. En su caso, también debe practicar todas las diligencias, dictar providencias de trámite y resoluciones de carácter urgente que sean necesarias o que le sean encomendadas por la persona juzgadora y prestar el apoyo temporal cuando se le comisione para tal efecto. Este apoyo temporal, ¿en qué puede consistir? Bueno, en la práctica se ha presentado que ante la ausencia, por ejemplo, por cualquier motivo, por ejemplo, esto también nos sucedió en épocas de COVID-19 en tribunales de la primera etapa sobre todo y algunos de la segunda, que se tuvieron que habilitar a personas secretarias para poder desempeñar actividades correspondientes a actuarías, dado que también cuentan con fe pública ambas funciones. Y ello porque pues sí solía también de repente haber alguna situación de sospecha de COVID-19 o ya confirmada. Entonces, a efecto de poder continuar con las funciones, se llegó a habilitar en varias ocasiones a secretarías para que desempeñaran esa función de actuarías, basada en esa premisa de todos conocidos de quien puede lo más, puede lo menos, ¿verdad? Entonces, con esa fe pública y con el conocimiento que debe tener esa secretaria instructora global de todas las funciones que se deben desempeñar en un tribunal laboral federal. Y bueno, también auxilia en el trámite y resolución urgente de asuntos que se le encomiende correspondientes al órgano al que se encuentren adscritos. En cuanto a funciones, bueno, tenemos que se dedica a elaborar acuerdos, a dictar providencias cautelares y también proyectar todos aquellos asuntos que corresponden a la etapa escrita. También verifica que las notificaciones practicadas por las actuarías se hayan realizado de manera debida. Entonces, aquí ya se establece esa función en específico de que por lo menos una secretaría debe encargarse de supervisar a las actuarías. Supervisar que los expedientes físicos y electrónicos se encuentren debidamente integrados y debe garantizar que exista esa fidelidad necesaria, esa correspondencia al expediente físico y electrónico, integridad de las actuaciones, la reproducción en caso de que, por ejemplo, quede ese récord de la audiencia, conservación y resguardo de todos los expedientes físicos y electrónicos y todo lo que ello conlleva, lo accesorio que son, por ejemplo, estas grabaciones de las audiencias, que también se pueden emitir en discos o en algunas unidades, ¿verdad? Supervisar que los expedientes físicos y electrónicos, ya les comentaba esto, certificar los actos que realiza la persona titular del tribunal laboral y autenticar todos los hechos jurídicos de importancia para los juicios de que conoce el tribunal de su adscripción. ¿Esto qué quiere decir? Que, reiteramos, las personas juzgadoras en el sistema de justicia laboral no tenemos fe pública. Esto diferencia de las personas juzgadoras titulares de los órganos jurisdiccionales en materia penal. Por disposición expresa del Código Nacional de Procedimientos Penales, ellos sí tienen fe pública y pueden actuar de manera directa sin necesidad de que una persona esté teniendo que certificar sus actos. En los tribunales laborales federales sí necesitamos ese apoyo de las secretarías y también para autenticar hechos jurídicos de importancia. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo vamos a ver ya en unos minutitos más. Vamos a ver que también otro acto muy importante es que esté participando en las audiencias, entonces de todo lo que acontezca desde el momento de certificar la hora de inicio, de que se hizo de conocimiento de las partes y de todas las personas presentes de lo que se va a tratar la audiencia, de verificar que esté grabándose debidamente, de la hora de apertura o de cierre de etapas, según le indique la persona juzgadora, de el apoyo para toma de protesta de ley, de todas las cuestiones también en las que pueda participar,
pues bueno, sí tiene también esa intervención, certificando y autenticando hechos o situaciones. Por ejemplo, en esta autenticación de hechos, puede ser, por ejemplo, que alguna persona llegue a tener una actitud violenta en una audiencia y probablemente que por algún motivo se haya dejado de grabar, que haya existido alguna avería. Entonces, primero, bueno, aquí autenticaría dos cuestiones. Y diría que es auténtica esa situación de la imposibilidad de la grabación y el por qué, debiendo levantar una certificación, y también que tal persona incurrió en tal actuación, y por lo tanto eso va a permitir que la persona juzgadora pueda, sin ningún inconveniente, dictar alguna medida que considere necesaria. También expide copias certificadas de cualquier documento o constancia que obre en el expediente. Y aquí es muy importante, se habla del Sistema Integral de Gestión de Expedientes, el SIGE. Si ustedes han escuchado en los órganos del Poder Judicial de la Federación, desde hace ya muchos años se emplea un sistema que se llama Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que está abreviado como SISE, pero en los tribunales laborales federales el sistema es Integral de Gestión de Expedientes, SIGE. Y tiene muy notorias diferencias. Es un sistema que, con el paso del tiempo, de estos ya casi 3 años de implementación del sistema en el Poder Judicial de la Federación, se ha ido modificando. Bien, entonces también certifica los documentos que exhiben las partes, previo cotejo que se haga con el original. Es muy común que en las audiencias se exhiban instrumentos notariales para acreditar personalidad junto con copias simples, y ahí mismo incluso pueden y deben realizar ese cotejo para la devolución de originales o copias certificadas. También tiene que coordinar la asignación de salas, roles y turnos para las audiencias que se hayan programado de acuerdo a las cargas de trabajo del tribunal. Supervisar las actividades que sean necesarias para identificar y registrar a las partes antes de que arriben a la sala de audiencia. Y aquí puede también implementar los procedimientos necesarios para que se pueda reservar la información en caso de que resulte necesario. Aquí, muy importante también dentro de estas funciones, es apoyar a la persona titular en el desahogo de las audiencias. En este sentido, puede realizar cualquier tipo de actos. Y lo que les comentaba, también tiene que estar certificando en qué lugar, en qué momento, en qué hora se realizan las audiencias, quiénes intervienen en la misma, no solamente las personas servidoras públicas, es decir, la propia secretaria instructora, titular y el técnico o técnico de videograbación, alguna persona oficial que auxilie, sino también quienes se encuentran presentes compareciendo. Apoya a tomar la protesta de ley que corresponda a partes y terceros en las audiencias, y también realiza el apercibimiento necesario, excepto, dicen, las declaraciones de peritas y peritos en derecho. En derechos, aquí hay un errorcito en este manual, es peritas y peritos en derecho. Quiere decir que a las abogadas y a los abogados no les va a hacer saber las penas en las que incurrirían si declaran falsamente ante el tribunal, porque al ser peritas o peritos en derecho, no requieren que se les diga, ya lo saben, nada más le dicen, entonces usted ya sabe o sabedor de que de todas las penas que prevé la ley para, en caso de que se declare falsamente ante el tribunal, protesta conducirse con verdad, y ya no es necesario que les haga saber ni los artículos de la ley del Código Penal Federal, ni las penas que se pueden imponer. También debe certificar en actas el medio electrónico en el que les encuentra registrada la audiencia, identificando ese medio con número de expediente, y tendrá que tomar todas las medidas necesarias para que no se altere el contenido y se garantice que sea una copia fiel e íntegra de la información, así como que se conserve adecuadamente y en su caso se reproduzca su contenido, y se garantice que el acceso se pueda dar de las personas autorizadas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. También certifica que las videograbaciones de las audiencias que se celebran se encuentran en el Sistema Integral de Gestión de Expedientes. Ello de manera específica cuando concluyeron de manera definitiva esos expedientes. También esto forma parte de esa función primordial de apoyo en la supervisión del tribunal.
Tiene obligación de reportar a la persona titular del tribunal los incidentes que sucedan durante la celebración de la audiencia y atendiendo protocolos de actuación y comunicando lo que acontezca a las áreas correspondientes. Por ejemplo, al área de seguridad, al propio Consejo de la Judicatura Federal, incluso al darse una vista al Ministerio Público por la posible comisión de hechos que constituyeran algún delito. Previa instrucción de la persona titular del Tribunal Laboral Federal en tener actualizado el asistente electrónico de audiencias para poder señalar fechas y horas disponibles y planear la agenda. También apoyar en el engroso de resoluciones, de acuerdo a la motivación y fundamentación de los puntos resolutivos de esas sentencias y cumpliendo con las disposiciones legales en su elaboración, es decir, de manera específica, apoyar en la proyección de las sentencias. Apoyar también a la persona titular para realizar todas aquellas diligencias en general que se requieran para que pueda desplegar su actuación jurisdiccional de acuerdo a lo que dispone la Ley Federal del Trabajo, aplicar todas aquellas aquella normativa, aquel marco jurídico aplicable para facilitar la actuación y la actividad de la persona titular, ¿sí? Apoyarle en la búsqueda de criterios, de precedentes, jurisprudencia, doctrina, leyes, etc. Administrar todos los controles que se requieran para resguardar debidamente expedientes, documentos y valores. Apoyar elaborando informes estadísticos que se requieran. En el caso del Poder Judicial de la Federación, de manera general es cada mes y se apoya con, como ya les mencionaba, con el oficial judicial SIGE. Dirigir al personal a su cargo, que generalmente tienen por lo menos a su cargo una persona oficial, por lo menos, a veces dos, procurando que haya estas relaciones de confianza y apoyo. Esto es muy, muy importante. Negociando ante objetivos en conflicto, supervisando niveles de desempeño y monitoreando su capacitación y desarrollo. Es decir, que la función de la secretaria instructora alcanza a que sea una persona con habilidades para la negociación, para la conciliación. No solo para auxiliar a la persona juzgadora, en los casos en los que sí se lo llegue a encomendar en los asuntos que se tramitan en los expedientes, sino respecto de las relaciones con el equipo de trabajo. Sí, debe ser una persona muy abierta, con mucha disposición al diálogo, con facilidad de comunicación, de expresión, con pues todas estas características que le permitan llegar a buenos acuerdos con las personas que forman parte del tribunal. Y también supervisando su desempeño, en su caso verificar que se encuentren con la debida capacitación y actualización. También menciona la certificación y supervisión de la baja de expedientes concluidos de manera definitiva. Sí, entonces esto es de acuerdo a las disposiciones aplicables de la normativa del Consejo y de la ley. En cuanto a responsabilidades, pues los engloba en dos: un manual general de puestos del Consejo de la Judicatura Federal atendiendo a la función secretarial y desempeñando sus funciones con las características o principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Entonces, ahí al final de estas descripciones de puestos siempre hay una tablita que nos resume algunas cuestiones para ubicarnos sobre si tiene también otro tipo de posibles responsabilidades. Entonces, la secretaria instructora maneja recursos humanos, obviamente, les digo, aparte de apoyar de manera general a la persona juzgadora, la titular, para llevar a cabo una supervisión del capital humano, también en muchas ocasiones tiene directamente bajo su responsabilidad a ciertas personas. Generalmente son oficiales, a veces incluso actuarias. Información confidencial, sí maneja obviamente mucha información confidencial, tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo. Valores también, sobre todo si es la persona que se encarga del resguardo de la caja de valores, de caja fuerte. También maneja dentro de recursos materiales, mobiliario de equipo de oficina, equipo de cómputo, comunicaciones como lo puede ser celular de guardia. El ambiente de trabajo que se espera al que esté sometido, pues dice nuestra descripción de puestos, es el normal de oficina, es decir, no suele tener alguna actividad fuera de las instalaciones. Eso es muy, muy raro.
Y en cuanto al riesgo de trabajo al que están expuestos, pues es el inherente al desempeño de sus funciones. Así de manera muy genérica. Formación académica, bueno, para ser secretaria instructor, ustedes ya se fijaron, debe contar con título y cédula profesional, como licenciado en Derecho abogado, expedidos por autoridad competente, como experiencia laboral mínimo de 3 años, experiencia profesional. Y en cuanto a otros requisitos, pues bueno, hay un acuerdo que establece procedimientos y lineamientos generales para acceder al cargo de secretario del juzgado de distrito especializado en materia de trabajo. Esto implica que deba acceder, como ya lo mencioné, a través de un concurso abierto de oposición. Ay, qué importante comentar esto. Precisamente este curso, estas jornadas que se están impartiendo son abiertas porque, bueno, para empezar, los concursos o el concurso con el que se encuentra relacionado el temario es abierto de oposición, es decir, abierto toda o con esa apertura de que cualquier persona que desee participar, cumpliendo con los requisitos que se establecen en la convocatoria expedida, puede hacerlo. No necesariamente tiene que ser alguien que ya labore en el Poder Judicial de la Federación o específicamente en un tribunal laboral federal, como ustedes ya observaron en las convocatorias que se han expedido hasta el momento. Y también pues aquellos requisitos que señalé de forma genérica el Manual General de Puestos del Consejo. Ahora, en cuanto ya como último tema, porque les dije que estos dos últimos, los de las diligencias y fe pública, los vamos a englobar en uno, y ya estamos también por terminar. A ver, déjenme ver, creo que ya tenemos más comentarios en el chat. Ok. Bien, bueno, hay un comentario, dice, como dato, el recurso de reconsideración solo está contemplado para el procedimiento ordinario. El procedimiento especial entra en excepción al principio de definitividad y puede ir directo al amparo. Bueno, es un criterio discutible. No les puedo yo tampoco, digamos, adelantar criterio, no lo puedo hacer como titular de un órgano jurisdiccional, simplemente le dejo la acotación de que existen también ya existen ya disposiciones dentro de la Ley Federal del Trabajo, muy en específico, que nos reiteran que todas aquellas reglas que son aplicables al procedimiento ordinario se aplican también al procedimiento especial cuando no sean incompatibles. Les digo, es cuestionable o es discutible, es decir, no podríamos decir también si alguien lo llega a cuestionar en amparo, sobre todo pues si en amparo directo tal vez surja algún criterio muy interesante que nos podría decir si de acuerdo a ese tribunal colegiado de circuito estamos o no en lo correcto. Pero bueno, les digo, es un tema interesante y muy discutible también. Ok, ya nos compartieron la tesis. Ajá. Muy bien, las 2.026.724, gracias. El oficio interno de las demás funciones delegadas. Mire, no me puedo salir de la presentación porque me salgo completamente de la sesión. Y solamente les puedo comentar, estos oficios son, cada órgano decide si los dicta o no. Puede acercarse a los tribunales laborales federales, a cualquiera que se encuentre en su entidad. Y si existe ese oficio delegatorio, tiene que estar publicado por lo menos en los estrados, a la vista, ¿sí? A la vista del público, y cada quien lo hace distinto. Lo que pasa es que nos basamos precisamente en esa fracción, en este inciso F que les comentaba, que es el genérico de que se puede también delegar otro tipo de funciones. Entonces, algunos lo usan, otros no. Mencionan, incluso hay diligencias donde deben darse pruebas, sí, así es, lo vamos a mencionar ya en unas poquitas diapositivas. Sin duda un reto el ser secretario, así es, mis respetos a quienes desempeñan esa función. Secretaría instructora, sí es tiene toda una amplia gama de funciones. Que deja mucho que desear porque se atora o satura. Y el CIGE también, el CISE también presenta problemas, sí, en efecto son sistemas y fallan al igual que fallamos las personas. Bien. Bueno, muchas gracias. Entonces continuamos ya también para dejarles descansar. Entonces, en este último tema vamos a ver qué diligencias ya más en específico participa en un tribunal laboral federal la persona secretaria instructora.
y también cómo se lleva a cabo esta fe pública. Entonces, en cuanto a las diligencias, en general vamos a ver unas prevenciones básicas. El artículo 721 nos habla sobre la certificación de actuaciones procesales. Todas las actuaciones procesales deben ser autorizadas por la persona juzgadora, excepto si se encomiendan a otros funcionarios. Para producir fe, las audiencias se registrarán por medios electrónicos o cualquier otro idóneo a juicio del juez. ¿Por qué se hace así? Pues porque de acuerdo al principio de inmediación, es de uno de los que están contemplados en el primer párrafo del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, al requerirse esta cercanía y también al tener la característica de oralidad del procedimiento en esta conformación del nuevo sistema, también en ese mismo primer párrafo del 685, pues obviamente que todas las audiencias tienen que ser videograbadas. ¿Sí? Entonces, cuando se videograban, la Secretaría tiene que hacer entonces el registro de en qué lugar queda el récord de la audiencia. Entonces, estas audiencias se van a registrar por esos medios electrónicos o cualquier otro medio idóneo para garantizar su fidelidad y que la información no ha sido alterada, así como que se conserve y se pueda reproducir adecuadamente su contenido y que puedan acceder a los mismos. Y entonces esas actas se tienen también que certificar a través de la persona funcionaria judicial competente, que como vamos a ver, se especifica que es tarea de la Secretaría Instructora. Hay un artículo que es el básico para la celebración de las audiencias, que es el 720 de la Ley Federal del Trabajo, y vamos aquí a ver los párrafos principales que nos engloban estas funcionalidades o participación de las secretarías instructoras en audiencia. El párrafo segundo de este 720 nos dice que las audiencias serán presididas íntegramente por el juez, es decir, como ya les decía, nadie más puede suplir esa función. Entonces, si no se cumple esta condición, ¿qué sucede? Existe la pena de nulidad de pleno derecho de esa audiencia, de lo acontecido en esa audiencia. Cuando inician las audiencias, la secretaria instructora va a tener que hacer constar en el registro, oralmente tiene que decirlo, la fecha, hora y lugar en el que se realiza y quienes intervienen. Esto ya lo habíamos visto. Tercer párrafo, las partes y demás personas que intervengan en el desarrollo de audiencias tienen que rendir protesta y para ello esta la realiza el secretario o secretaria instructora. El octavo párrafo del 720 nos refiere al acta que llamamos el acta mínima, es decir, el acta que se levanta una vez finalizada la audiencia, no necesariamente en ese momento de finalización, pero sí que tiene que estar firmada en esa misma fecha y publicada al día siguiente. Entonces, en esta audiencia lo que va a pasar, perdón, en esta acta mínima, la secretaria instructora debe verificar que contenga estos elementos mínimos: lugar, fecha y expediente al que corresponde, nombre de quienes intervinieron. En su caso, si alguien no se presentó, se debe indicar la causa de ausencia si se conoce. Si, por ejemplo, bueno, estaba previsto que compareciera la persona perita, pero envió un oficio a la unidad de peritos judiciales y refirió que por alguna causa de fuerza mayor tuvieron que suspender alguna actividad o que por alguna circunstancia no se cuenta con el apoyo de peritos, por ejemplo. También debe realizar una relación sucinta, muy breve, muy precisa sobre el desarrollo de la audiencia. Aquí cada secretaría, cada persona juzgadora tiene su propio estilo. Hay quienes optan por realizar una narración ya un poquito más a detalle. Hay quienes nada más establecen lo que es la hora del inicio de cada una de las etapas y nada más. Entonces, en esto nada está dicho, porque hay algunas personas que luego dicen, no, es que el acta mínima debería contener todo lo que sucedió en la audiencia. Bueno, si no, ya no sería acta mínima, ya no sería ya no tendría esta característica que dice la fracción tercera. Debe ser una relación sucinta de lo que aconteció. Y por último, debe tener la firma de la persona titular y la secretaria instructora. Por favor. La secretaria instructora va a certificar el medio en el que se encuentra registrada la grabación de la audiencia, identificar esa grabación con el número de expediente y tomar las medidas para evitar su alteración.
El artículo 873J de la ley nos habla sobre la certificación del desahogo de todas las pruebas, lo que comentaba alguno de ustedes en el chat. Exactamente, tiene que participar, bueno, no nada más, como dice aquí en esta parte de certificar la finalización de la etapa de desahogo de pruebas, sino también tiene que certificar lo que vaya aconteciendo y que sea necesario o se lo solicite el titular o la titular. También dice que si alguna parte dice, no, espérenme, por favor, señor juez, señora jueza, todavía no se ha desahogado esta ratificación de contenido en firma que me admitió respecto de esta documental. Entonces se verifica y pues bueno, ya en su caso se ordena lo conducente, se acuerda lo que proceda, pero si es función de la Secretaría el revisar de acuerdo a aquellas pruebas que fueron admitidas a las partes o de las que se ordenó para mejor proveer con base en el artículo 782 de la Ley Federal de Trabajo, que es una facultad expresa. Si no verifica de manera adecuada la Secretaría y certifica que se han desahogado todas las pruebas, pues sí podría meter en serios aprietos a la actividad jurisdiccional. Entonces también es una actividad sustantiva que tiene que ver con estas diligencias o situaciones que acontecen en las audiencias. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a las diligencias que realiza la Secretaría Instructora, ahora vamos a ver la parte de las certificaciones. ¿En qué tipo de certificaciones interviene la persona secretaria instructora? El artículo 694 de la Ley de la Materia dispone respecto de la certificación para que se acredite personalidad que tanto personas trabajadoras, patrones, organizaciones sindicales podrán otorgar poder al comparecer ante los tribunales o juzgados laborales. Ahí se identificarán en el tribunal o juzgado de su residencia y con esa certificación de personalidad podrán acudir ante cualquier autoridad del trabajo exhibiendo una copia certificada de esa acta de comparecencia, que es algo realmente que no se usa mucho. Artículo 695. También la Secretaría Instructora certifica las copias que se presenten, si las coteja, las copias certificadas con las copias simples. Y para poder devolver las copias certificadas y debiendo integrar al expediente esas copias simples debidamente ya cotejadas y, reitero, certificadas. El artículo 723 también nos habla de la posibilidad de expedir copias certificadas. Dice que se debe expedir copia certificada de cualquier documento o alguna constancia que se encuentre en el expediente y también certificar la copia fotostática que exhiban las partes de algún documento o constancia que cobren los autos previo cotejo con su original. Aquí es muy importante precisar que, de acuerdo a lineamientos recientes del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo, es algo novedoso, pero es muy importante que lo sepan y las secretarías también con ello tienen la oportunidad de luego liberarse de una gran carga de trabajo que en muchas ocasiones es solicitada de manera inútil, ¿sí? El estar requiriendo en todo momento copias certificadas de lo actuado, ello en el entendido o ateniéndose a que no se les van a cobrar. Hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura del Pleno que refiere que todas las actuaciones que cuenten con las firmas electrónicas correspondientes se van a equiparar, de los funcionarios que las emiten se van a equiparar a copias certificadas. Ya no será necesario que realmente se lleve a cabo alguna certificación. Entonces, ello precisamente aprovechando estas tecnologías de la información. El artículo 724 también habla de las funciones, donde me pasé. Las funciones que tienen que ver con la baja de los expedientes llevadas a cabo por la Secretaría Instructora. Entonces, cuando ya se concluyó un expediente, se puede o se debe dar de baja previa certificación de que existe algún récord o alguna versión de los mismos. Entonces, esta certificación, aunque no lo diga expresamente este párrafo segundo del 724, obviamente corresponde a la Secretaría Instructora también. El 725, en el caso de extravío de expedientes, la Secretaría tiene que certificar la existencia anterior del expediente y su falta posterior, ya sea del expediente completo de actuaciones
ello previo informe de la persona que se encargue del archivo, y no para que ya se pueda tramitar esta reposición, dando también vista correspondiente. El 797, a propósito también de certificaciones, nos indica que se deben devolver los documentos privados cuando ya, si no hay alguna objeción en cuanto a contenido y firma, o si la hay, entonces hasta su perfeccionamiento deben conservarse, pero una vez que ya no subsiste esa excepción a la devolución, ya se tiene que ordenar entonces o realizar la devolución previa copia certificada que se deje en los autos. ¿Por parte de quién? De la Secretaría Instructora. Y en 981, con relación a la remisión de copia certificada en remates, bueno, también aquí dispone que se tiene que enviar copia certificada de la sentencia y de la resolución en su caso de la tercería conducente para cuando se aplique el producto de los bienes que hayan sido rematados o adjudicados en algún procedimiento. Y entonces, eso fue lo que tiene que ver con las certificaciones. Ahora, en cuanto a diligencias ya muy especiales y que tienen que ver sobre todo con el desahogo de pruebas, tenemos las siguientes. El 798 nos habla de la facultad de la secretaria instructora para que actúe, previa comisión que realice la persona juzgadora, para cotejar o compulsar documentos in situ, es decir, fuera de las instalaciones del tribunal. También el artículo 801 tiene una facultad muy semejante respecto del cotejo compulsa de documentos en el lugar en el que se encuentren. Y también se puede comisionar a la persona secretaria instructora para ello. El artículo 827 también dispone que en caso de la inspección, también llamada inspección ocular o ahora inspección judicial, si por alguna razón no se puede desahogar en las instalaciones del tribunal en el momento de celebración de la audiencia de juicio, entonces la persona titular puede comisionar a una secretaria instructora para que acuda a realizar esta inspección. ¿Sí? También dispone que puede ser la persona actuaria, pero bueno, nos estamos ahorita centrando en la figura de la secretaria instructora. Y pues bueno, ya una vez que les proporcioné estos materiales que son muy básicos, les quiero dejar esas inquietudes para que ustedes abunden más en las funciones de la secretaria instructora, que estén conscientes en esta importancia de la actividad que realizan al día a día en los tribunales laborales federales y pues bueno, también deseándoles a quienes están participando en el concurso mucho éxito, que estudien mucho, que aprovechen estas jornadas. Y pues no, antes de finalizar me gustaría compartirles esta frase que me encanta de Florence Nightingale, que tiene que ver con lo importante, no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. Entonces, si ustedes están con esa meta, con alguna meta en específico en su vida, ya sea una aspiración profesional o personal, pongan todo el empeño para que puedan llegar a ese destino al que están encaminados. Entonces, les agradezco mucho su atención. Nuevamente, muchas gracias por la paciencia quienes nos esperaron en este tiempo. Vamos a verificar cuál es la situación del curso que se está impartiendo antes de las sesiones que programamos para ustedes, para verificar si podemos iniciar el día de mañana en la segunda sesión, a las 6 o a las 7 también para no tenerles esperando, pero les enviaremos en su momento un mensaje por correo electrónico como lo hicimos. Si alguien por alguna razón no se ha registrado, por favor háganlo para efecto de poder también tener el control de las personas que están participando. Por cierto, muchas gracias porque este grupo es muy variado, muy bonito, porque no solamente está compuesto de personas que ya están laborando en los tribunales laborales federales, sino de acuerdo a este llenado del formato de inscripción, está de todas partes, tanto personas abogadas postulantes, personas conciliadoras, académicas, quienes forman parte de juntas y otras autoridades en materia de trabajo. La verdad también mi agradecimiento por tener esta confianza en la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, en AMJAC, para poderles también apoyar en estos procesos y también para que quienes tengan esta inquietud simplemente de conocer la labor que se desempeña, bueno, lo hagan también con esa curiosidad sana. Entonces, les invito a seguir estudiando
mucho y pues a seguir participando en todas las actividades de la asociación. Nuevamente, muchísimas gracias, muchas gracias al licenciado Guillermo, quien está apoyando Guillermo Calderón en el control de esta sesión. Y pues muchas gracias sobre todo a ustedes por su participación. Que tengan muy bonita noche. Gracias. Gracias, jueza. Gracias.